Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, listos para hablar de otro capítulo de la historia de los judíos que está más bien relacionado con los rusos y con el Imperio Ruso en especial. Bueno, empezamos esta nueva andadura de los judíos en el Imperio zarista hablando de la historia de Rusia, pero antes de empezar, de meternos en faena, vamos a recordar a los oyentes dónde encontrar más información, como siempre, en la página www.milimcultural.com.ar. Y si quieren suscribirse y recibir una vez al mes en su correo electrónico un boletín, un newsletter con historias de la historia judía, pues háganlo a través de cultural@arnet.com.ar. Dichas las presentaciones, nos vamos a las raíces de este imperio zarista. Bueno, sí, es para contar una serie de cuestiones relacionadas incluso con un periodo bastante lejano. Esto vendría a ser, bueno, no es tan lejano. Nosotros, hablando sobre la historia de los judíos, nosotros hemos hablado de historias de hace 3.000 años antes de nuestra era, así que si nos referimos a el siglo X, sí, creo que es el siglo X, por ahí el octavo, cuando empieza el Rus a formarse lentamente, lo que después va a constituir el gran imperio ruso, que es uno de los imperios que en la actualidad hace de Rusia uno de los países más grandes del mundo, más ricos. Y estaba leyendo un texto muy interesante donde hay toda una cosa nacionalista que mira el pasado con esa idea de grandeza. Debo decir que esto no es una cuestión solo de los rusos, también los persas tienen esa cosa sobre su pasado, sobre esta idea, también los españoles, ¿por qué no? Y todos estos países que han sido grandes imperios y grandes potencias. Y esta historia empieza con los vikingos, a los que se denominó Rus, que se van a instalar primero en lo que va a ser Kiev. Y bueno, y desde Kiev este primer reino se va a ir expandiendo, pero recién en el año 900 y pico, yo lo dejé escrito ahí, un príncipe va a constituir lo que va a ser el primer reinado, porque este es un príncipe, pero desde ahí va a arrancar la historia de Rusia. Tal vez por eso también, a veces, y muy frecuentemente, los rusos se sienten con el derecho de considerar a Kiev parte de su pasado y parte de este imperio, y Kiev está en Ucrania, y también por eso ellos han considerado que Ucrania de alguna manera les pertenece. Y ahí empieza toda una época de expansión notable que va a abarcar, que va a ser habitualmente, históricamente, esto no se dice, yo no sé bien por qué, porque la historiografía tiene que ver con quién la maneja y con ciertos resabios, con ciertas cosas que le han quedado. Yo creo que cualquiera sabe que el imperio más grande moderno ha sido han sido los ingleses, ha sido el Reino Unido. Y sin embargo, y es cierto, todavía nosotros tenemos acá en el sur a las Malvinas, y todavía a ustedes en España les queda Gibraltar, y hay un montón de lugares, no sé si un montón, que hablan de este imperio moderno, pero generalmente nunca se habla tanto del colonialismo, de eso se habla menos, pero del imperialismo ruso, que fue notable y enorme. Lo cierto es que tal vez no llegaron acá hasta América, no impusieron su lengua, pero el imperialismo ruso también fue enorme, por décadas y por siglos fue creciendo, se fue ampliando y abarcó una cantidad enorme de poblaciones diferentes, una población multiétnica de diferentes religiones. Eso tuvo sus grandes consecuencias para los que estuvieron y están viviendo ahí, ¿por qué no?
prácticamente, yo creo ya para el siglo XIX, ellos eran dueños de Alaska, fueron los que mejor investigaron en el Ártico, pero también acá en el sur, en la Antártida, y tenían hasta un pedazo de territorio norteamericano en California. Así que, y una de las cosas que han pasado a lo largo de la historia, y esto no es ni muy contado ni muy hablado, es el hecho de que parte de muchas cosas que hizo, por ejemplo, Rusia, Gran Bretaña, en África, fue por el temor que tenía de que los rusos se apoderaran de la India, y entonces aceleraron todo su dominio en una región muy amplia de África para impedir que los rusos llegaran hasta ahí. Y toda la historia de Afganistán y todo eso también tiene que ver con una lucha imperialista llevada a cabo durante mucho tiempo. Cuando yo estaba diciendo de que en la historiografía de esto se habla poco, bueno, tiene que ver que después del Imperio Ruso estuvo la Unión Soviética, y la Unión Soviética no dejó de hacer lo mismo, y prácticamente se quedó con una parte de Europa Occidental, y entonces una herencia, yo creo que en la historiografía es no hablar de eso. Si tenemos en cuenta que gran parte del materialismo histórico o el marxismo ha tenido un papel muy importante dentro de la historiografía y de los historiadores que han hablado, de eso se habla poco, salvo historiadores que han sido de una posición mucho más aún de izquierda que los que el marxismo tradicional, y entonces han dicho que prácticamente, por lo menos cuando yo estudié, la Unión Soviética tuvo los mismos objetivos y hizo lo mismo que la Rusia zarista, apoderándose de países, imponiéndoles su lengua, sus costumbres. Bueno, eso cualquiera lo sabe, no hace tanto que cayó el comunismo, pero parece que el que está ahí ahora, que es Putin, obedece a los mismos principios y tiene las mismas intenciones. Bueno, estoy hablando de una historia moderna, pero tiene que ver con todo lo que empieza a pasar con esta Rusia que se va expandiendo, que va a ser dominada por los mongoles durante mucho tiempo. Hay historiadores, incluso Marx, que dijo que no quiero ser ni agresiva ni hiriente, y además porque no lo pienso, yo no lo sé, estoy hablando por boca de ganso, que mucha de la tradicional crueldad y brutalidad de ciertas costumbres que imperaron en la Rusia zarista, y después también, tenía que ver con esa herencia de los tártaros, que han sido en algunas cuestiones bastante bestiales, y que eso es algo con lo que carga esta historia rusa. Por favor, que nadie vaya a pensar que yo estoy diciendo esto, ni que yo lo pienso. Yo estoy contando algunas de las cosas que se dijeron. Y va a haber un zar que se llamó Iván III, que logra terminar con este dominio de los mongoles. A los mongoles también se los llamaba la Horda de Oro. Y se apropia de Novgorod, que parece que era un lugar muy importante, intenta apoderarse también. Siempre los rusos intentaron apoderarse de Dinamarca, de Suecia, de toda esa región, y no lo pudo hacer. Pero bueno, él instala un reino más importante, y sobre todo esta cosa de no tener que estar pagándole tributo a los mongoles y estar dominado por ellos. Un descendiente de él, que va a ser Iván IV, que va a ser Iván el Terrible, va a seguir con lo que acá hay algo que es muy importante tener en cuenta. El primer, que se llamaba Casimiro, que es en 988, que creo que estaba en Kiev, es el primero en ser en bautizarse al cristianismo, porque hasta esa época los eslavos de esta región no eran cristianos. Y el cristianismo que van a adoptar es el cristianismo de Bizancio, es el cristianismo ortodoxo. Ya sabemos que
iglesia bizantina tiene, según los países, las denominaciones. Entonces hay una iglesia ortodoxa griega, una iglesia ortodoxa rusa, hay distintas, pero lo que va a hacer el imperio ruso, o lo que va a hacer Rusia, es que se va a constituir a partir de 1453 como la tercera Roma. No nos olvidemos que la primera Roma era la que estaba en Italia, no nos olvidemos que se llama a Constantinopla y al Imperio Bizantino la segunda Roma, la nueva Roma, y lo que va a hacer Rusia se va a autodenominar con la caída de Bizancio en manos de los turcos otomanos. Esto fue en 1453, se va a constituir en la heredera de la antigua Roma bizantina. Por eso el zar se llama zar, porque es en vez de Keisar, zar. Por eso la escritura que tienen los eslavos es la cirílica, hay una fuerte influencia griega, se siente como la heredera de Bizancio y la capital de Bizancio. Y entonces los zares van a tener un carácter divino también a los ojos del pueblo. El zar es alguien, lo es por don divino, y los campesinos rusos por mucho tiempo los denominaron padrecito, porque un zar tenía todo un don que si el zar no era bueno, no es que no era no es porque no era bueno, sino porque no era un verdadero zar, porque no tenía esta herencia. Y entonces van a heredar toda esta grandeza, toda esta forma de construir, ¿cierto? Las cúpulas de ellos son más lindas todavía. Bueno, son muy lindas y siempre dan la sensación, un profesor de Historia del Arte que yo tenía decía que siempre parece que están entre el cielo y la tierra como flotando. Pero lo cierto es que lo que no nos podemos olvidar es que la Iglesia Ortodoxa, o la ortodoxia fue mucho más antijudía que lo que fue el catolicismo. Digo porque cuando nos vamos a referir a los judíos que van a vivir en los territorios que van a ser poseídos por el Imperio zarista, van a ser rechazados. Creo que desde Iván el Terrible no quería judíos en sus territorios. Lo que pasa es que ellos van invadiendo y van apoderándose áreas muy grandes donde va a haber una gran población musulmana, va a haber poblaciones de distinto carácter, y bueno, ese es el problema que todavía tienen los chechenos con ellos. Todavía esta situación no ha sido remediada. Entonces hay toda una población de origen asiático, y lo mismo va a pasar. Yo voy a volver a hablar con un poco más de detalle, pero ahora estoy contando en grandes líneas que a pesar de que dicen que esto dura hasta el siglo XIX, más o menos hasta antes del Congreso de Viena, esta enorme expansión que va a tener el Imperio ruso, creo que esto no es así, se va a expandir aún más. En 1905 hubo una guerra con Japón porque los rusos querían apoderarse de unas islas, porque además siempre la ambición de Rusia fue tener un puerto de aguas cálidas que no se congelaran para poder tener salida al mar durante todas las estaciones del año. Esto forma parte de esa historia, y entonces esa ambición sobre dominar Crimea y toda esa región. ¿Tengo más tiempo para seguir hablando, Jorge? Sí, unos 5 minutos más. Bueno, entonces en todas estas cosas, generalidades que estoy contando, después me voy a poner, está escrito ahí con bastante más detalle hoy, pero voy a contarlo detalladamente porque esto tiene que ver por qué hubo tanto rechazo por los judíos en el Imperio Ruso. Nosotros estamos hablando de los judíos, no me voy a ocupar de otras minorías, pero hay otras minorías que también han sufrido mucho a manos de los rusos. Y los judíos, en especial, ya lo digo, por toda esta tradición que ha habido de la Iglesia Ortodoxa, del desprecio y del rechazo absoluto por los judíos. Y entonces, quiero recordar que para 1792,
la gran enemiga que tenía Rusia, que era Polonia, el gran reino de Polonia, junto con la asociación que tenía el gran reino de Polonia con Lituania, con el ducado de Lituania, que lo hacía uno de los reinos más grandes y más importantes de Europa territorialmente, va a desaparecer. En 1792 los rusos, en ese momento es Catalina la Grande, que también Catalina tuvo una gran expansión sobre otros territorios, se apodera de lo que era el sur de Polonia. El imperio austríaco va a tomar el norte de Polonia y los prusianos van a tomar el este el oeste de Polonia. A Polonia le queda una franja muy estrecha de territorio que no significó nada. Y entonces tampoco, a pesar de que ahí vivía una enorme cantidad de judíos en la región que le va a corresponder a Rusia, esto vendría a ser a Ucrania, por supuesto también esto va a pasar lo mismo en Austria con la Galicia, los judíos galicianos. En este caso estoy hablando casi debe ser de la historia de mi familia, digo debe ser porque Vishnevetsky que es mi apellido original, el de mi familia, no es un apellido de origen ucraniano. Y mi familia se suponía que había quedado viviendo en Ucrania, en la zona que va a establecer Rusia, que es la zona de residencia, donde los judíos les estaba permitido habitar. A los judíos no se les va a permitir vivir dentro del territorio ruso propiamente dicho, solamente los muy adinerados, gente muy importante y necesaria para el régimen, y solo quienes ellos autorizaran o aquellos que lo hacen en forma clandestina. ¿Por qué entonces estamos hablando de la historia del Imperio Ruso? Porque la mayor parte, la población más numerosa en un determinado momento de la historia, que va a ser desde fines del siglo XVIII hasta principios de los 20, que es cuando se produce la revolución bolchevique, y ahí sí los judíos pueden entrar a vivir libremente, desaparece la zona de residencia, se va a desarrollar la vida de los judíos ashkenazim con sus creaciones más notables, no solo con sus creaciones más notables, fue la población judía más numerosa que hubo en el mundo en ese tiempo y en esa época. Y ahí se van a desarrollar un montón de ideologías y nuevas cosas que van a tener una influencia enorme dentro del judaísmo y sobre todo en el judaísmo ashkenazí. Esto está directamente relacionado con la historia ashkenazí. A veces nosotros hemos hablado en una forma independiente de lo que era Polonia, las poblaciones de Polonia, cómo iban y venían las diferentes caravanas, pero ahora de lo que vamos a hablar es en esta vida ashkenazí, donde los judíos ashkenazim van a desarrollar una cultura propia, una identidad propia muy fuerte, como me dijo una vez un rabino, la mayor parte de estos judíos que van a vivir en los shtetls, en estas aldeas, van a tener una relación muy fuerte con la religión. Cuando se van a apartar de la religión, muchas de sus costumbres, muchas de sus maneras de pensar y de vivir van a estar relacionadas con esa herencia religiosa que dejó una marca tan fuerte en sus vidas. Y entonces lo que me decía este rabino es que y sobre todo en países así como la Argentina, o tal vez en España también, ¿no? Que cuando tenés un apellido que es Ventura, o apellidos que son apellidos habitualmente españoles, algo que te llames Cohen o tengas un apellido o Levi, que son tan característicamente judíos, la gente no los distingue con el resto de la población. Y entonces los judíos sefaradíes, la forma que tenían de permanecer aferrados a su identidad era la práctica religiosa. Han sido más religiosos de alguna manera, pero también diferente a cómo es ahora, porque el tiempo inevitablemente va cambiando a la gente. Y entonces
eran mucho más aferrados a la religión. Y entonces ha sucedido una cosa, bueno, eso después lo vamos a explicar, porque esto es muy enorme, muy grande, porque dentro del judaísmo mucha gente que se hizo absolutamente, a mí la palabra laica no me gusta, pero tengo que decir que abandona, digamos, la vida religiosa, no abandona sus formas judías, sus tradiciones y sus costumbres. Y eso hace que se preste a mucha confusión, porque yo muchas veces leo las cosas que se escriben en España, acá también, en la Argentina y de Estados Unidos, que alguien no es judío porque no es religioso. Y a mí me causa mucha gracia, bueno, tiene que ver incluso con cosas que pasaron ahí en la Guerra Civil Española, montones de cosas, porque nosotros sabemos perfectamente que hay mucha gente que es muy judía y no se siente religiosa, a pesar de que los religiosos judíos las miran de reojo. Pero bueno, esto tiene que ver con cosas que han pasado, con las características de la vida cotidiana, de alguna manera, de la cultura y las costumbres que va a tener lugar en este espacio, en los que los rusos, y no solo los rusos, pero sobre todo los rusos, obligan a vivir a los judíos en una especie de guetos muy grande que les imponen, donde si uno lee las historias y uno lo lee perfectamente eso cuando lee a Sholem Aleichem, que uno está leyendo y no entiende por qué, si no sabe bien de qué se trata, de por qué para ir de una aldea a la otra, donde un señor vive y en la otra tiene a su mamá que se le está muriendo, él tiene que tener una especie de pase que lo autoriza a viajar o tal vez pasar la noche porque se le está muriendo la madre. Bueno, tiene que ver con estas cosas, con las restricciones que tenían los judíos que vivían en toda esta región. Pero bueno, nosotros volveremos a ahondar muchísimas veces en esto porque solamente hemos empezado este capítulo de los judíos en el Imperio zarista y tendremos muchas entregas para enterarnos de todo lo que supuso eso. De momento volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, Alicia, les recordamos a los oyentes la dirección de la página web www.milimcultural.com.ar y para recibir el boletín electrónico cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y hasta entonces. Muchas gracias a vos, hasta entonces, y brevemente. Los judíos no es que se acostumbraran solamente a sufrir viviendo de esta manera, a encontrar maneras y formas de seguir adelante, y de esto vamos a hablar próximamente. Hasta la próxima, Jorge.